Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 47 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Malvina expresa que ya consiguió la solución para el hijo que espera la billetera, comentándole a Digna que María Mercedes se entiende muy bien con el tipo apodado El Latas, así que ya encontró el padre para el hijo que espera, pero Digna no está de acuerdo. Su madre le manifiesta que primero debe estar segura si la mugrosa está embarazada. Su hija le dice que debe pensar en lo que su hermano le contó. Ella le aclara que lo que diga Jorge Luis la tiene sin cuidado. Por otro lado, Meche llega a casa de su padre y él le pregunta por qué llegó tan temprano. Su hija le responde que quedó de verse con el Latas porque le va a enseñar a manejar su coche. Asimismo, el puntual ha llegado y Rosario queda sorprendida. Malvina le avisa a su hija que va a salir. Ella aprovecha y le dice que lo mejor es que le ofrezca dinero a María Mercedes para que le deje la casa. Su madre le manifiesta que no puede hacerlo, ya que se quedaría con la fortuna de Santiago y no va a permitir que eso suceda. Digna le dice que Meche es inocente, pero Malvina le comenta que le está pareciendo muy lista, a lo que Digna le deja en claro que lo que está pensando en hacer no lo va a permitir. Rosario saluda al Latas y le dice que está bien cambiado. Su hermana le cuenta que se sacó el pronóstico y se compró un carro. El Latas les hace saber que su coche está a disposición de ellos. También la vividora le dice que quiere verlo. Él le da las llaves para que vaya y Meche le dice que su amigo lo va a enseñar a manejar, a lo que Rosario le pregunta si su marido está de acuerdo, dejándole la espinita que es bien guapo y pregunta qué clase de marido tiene que no le prohíbe nada. Meche queda muda, mientras que Malvina discute con su hija y esta le dice que mañana llevará a la mugrosa al doctor. Digna le manifiesta que su hermano lo puede hacer porque sabe que si lo hace ella va a maquinar su plan, asegurándole que un hijo en la casa sería una bendición. Malvina le grita y le dice que se calle, pero su hija le alza la voz diciéndole que Dios la va a castigar. La vividora de Rosario se monta en el coche del Latas, luego llega a la casa y también le dice que le enseña a manejar. Él le responde que será más adelante cuando sea mayor de edad. Entonces la chiquitina le pregunta por qué va a enseñar a Meche y recuerda que está enamorado de ella. El Latas le deja en claro que debe respetar a su hermana ya que es una señora casada. Manuel le dice a su hija que hoy está más insoportable que nunca. Por otro lado, Sebastián le pregunta a Rodolfo por su secretaria. Este le informa que la despidió porque él no mezcla sus asuntos laborales con la vida privada de sus empleados y tampoco puede dañar su imagen. Sebastián le pide la dirección de Rosario para que trabaje con él. El ingeniero le hace ver que es una muchacha muy buena en su trabajo, por eso se la recomienda. Del mismo modo, Sebastián le avisa a Cardi que le busque los archivos de la secretaria de Rodolfo. La chismosa le dice que a ella la despidió el ingeniero. Sebastián le aclara que ahora trabajará para él, así que le pide que obedezca. Mientras tanto, el Latas y Meche están en su clase de manejo. Por otro lado, el Chupes le comenta a Genaro que doña Filo se está pasando de la raya porque quiere que se bañe todos los días y también quiere que deje de tomar. Su amigo le dice que ella lo hace por su bien, pero el borrachín le manifiesta que ya no le va a hacer caso y la va a mandar a volar. Luego le pregunta si conoce a Chona desde hace años. Genaro le responde que sí. Chupe le pregunta si sabe quién es el padre de Chicho. Malvina llega a su casa y se da cuenta que el coche del Latas está afuera de su casa, así que entra corriendo y le dice a Digna que la mugrosa otra vez está con el tipo ese en el jardín y nota que él está enamorado de Meche, preguntándole si se dio cuenta cómo se agarraron de la mano. Digna le dice que solo se estaban despidiendo. Malvina le explica que todo lo que está haciendo la mugrosa le cae al pelo para que Jorge Luis empiece a dudar de ella. Del mismo modo, Meche entra a la sala y les pregunta por qué tienen esas caras. Malvina le pregunta quién era el tipo con el que platicaba. Ella le responde que es su amigo, ya que le está enseñando a manejar. Su suegra le pregunta si a su marido le gustaría que ese tipo le enseñe. María Mercedes le deja en claro que no tiene nada de malo y además su marido sale con la Fabiola horrorosa y a ella no la lleva. Malvina trata de justificar a Jorge Luis expresando que los hombres son más libres que las mujeres. Meche la enfrenta diciéndole que el Latas es como su hermano. Además, se va a comprar un coche. Malvina le pregunta con qué dinero. Ella le responde que su licenciado le dijo que es rica y puede hacer con su dinero lo que quisiera. Su suegra le grita que ese dinero no es suyo, pero Meche también la pone en su lugar advirtiéndole que no la está regañando a ella cuando su hijo anda paseando con la trepadora. Malvina le dice a su hija que ahí tiene a la avispada de la mugrosa, pero Digna le hace ver que Meche tiene razón porque su hermano también anda haciendo de las suyas. Su madre expresa que con ese se va a entender ahora que regrese porque está poniendo en peligro su plan con su insensatez. Por otra parte, Chupes le cuenta a Genaro que el otro día a Chonita le iba a contar quién era el padre de Chicho, pero él los interrumpió, aunque le comentó que era un tipo de todos en la vecindad conocen y que era borrachín. Don Genaro expresa que puede que lo conozca. Él le dice que entonces es él porque se parece a Chicho. Genaro le deja en claro que él no es.
Chupes le manifiesta que por más que le da vueltas al asunto no logra comprender quién es el tipo ese. Malvina conversa con su hijo y le exige que mañana lleve al médico a la mugrosa para comprobar si está embarazada o si no, le aclaren que quieren un examen médico. Jorge Luis se niega a llevarla, su madre le recuerda que es su marido. Él le pregunta qué pasa si le dicen que sí está embarazada. Malvina le manifiesta que hay posibilidades de que no sea suya. Jorge Luis le dice que otra vez está con sus ideas tontas. Esta le hace ver que puede preguntarle a su hermana de que su querida esposa llegó acompañada de otro hombre que le está enseñando a manejar. Jorge Luis se sorprende y esta le menciona que el tipo le aconsejó que se comprara un coche, así que le advierte que deben actuar rápidamente porque otro puede robarle la fortuna. Su hijo le manifiesta que no pueden deshacerse de la criatura que viene en camino, a lo que Malvina le confiesa que ese bebé no puede nacer. Rodolfo le ha contado a su esposa que Sebastián Ordóñez va a contratar a su secretaria y Magnolia se alegra porque su hija va a volver a trabajar, pero su marido le comunica que Sebastián lo hace para irse detrás de la esposa del estudiante. Por otro lado, Jorge Luis le pregunta a su madre qué debe hacer. Ella le dice que todo es su culpa por no controlar sus instintos, a lo que su hijo le manifiesta que no la entiende, preguntándole si el hijo que espera María Mercedes es de él o no. Malvina expresa que hay algunas dudas y le exige que aproveche el tiempo para que le quite el poder o de no lo hará ella con sus propias manos. Su hijo la encara expresando que no va a permitir que haga algo en contra de la criatura. Del mismo modo, Malvina entra a la recámara de Meche y le pregunta si puede hablar. Ella le pregunta sobre qué y esta le inventa que según su hijo está preocupado por ella y quiere que vaya al médico. María Mercedes le informa que ya no tiene nada. Su suegra le hace ver que su hijo está disgustado con ella porque está celoso. Meche le pregunta por qué y su suegra le comenta que es porque está viéndose con su amigo. Meche se asombra y le dice que el Latas es su amigo nada más. Malvina le pide que para contentarlo entonces vaya al médico. Meche termina aceptando. Por otra parte, Paz le pregunta a Mística por qué está nerviosa. Ella le responde que es una sensación que no le gustaría tener, pero no logra entender los cambios de Sebastián ya que tampoco le ha dado su lugar. Mientras que Malvina platica con el doctor y le pide que si su nuera está embarazada no se lo haga saber porque su hijo está muy deseoso de tener un hijo y la muchacha es muy sensible. Magnolia llega a casa de Manuel y le pregunta por Meche. Él le responde que no ha llegado. Luego pregunta por Rosario y este le informa que está buscando chamba, pero Candy le da la noticia de que le volvieron a llamar de la oficina. Magnolia le suplica que no dejen que Rosario vuelva a ese trabajo. Manuel le pregunta por qué, si a su hija le gusta mucho. Ella le trata de explicar que ahora no trabajará con Rodolfo sino con Sebastián. Asimismo llega Meche y se alegra de ver nuevamente a la señora Mansilla. Magnolia le hace ver que le estaba explicando a su padre que no quiere que Rosario vuelva a la oficina ya que no va a trabajar con el mismo ingeniero sino con Sebastián. Meche le pregunta si acaso ese tipo se sobrepasa con las empleadas. Malvina llega destrozada a su casa y Digna le pregunta qué tiene. Esta le responde que la billetera sí está embarazada. Su hija se alegra porque va a tener un sobrinito, pero su madre le pide que se calle. Digna le pregunta por María Mercedes. Ella le responde que no lo sabe porque se puso de acuerdo con el doctor para que no le dijera. Su hija en asombro le pregunta si él aceptó. Su madre le hace ver que le mintió para que así accediera. Entonces su hija se pregunta qué van a hacer ahora. Meche logra convencer a la señora Mansilla que ese trabajo le gusta a Rosario. Entonces Magnolia le pide que ella no regrese a la oficina, a lo que María Mercedes le hace saber que ella no se va a meter en la chamba de su hermana. Asimismo, Meche les da la noticia que su suegra la llevó al médico porque dice que está enferma. Magnolia se preocupa y es bien notorio, a lo que Manuel no quita su mirada de encima. Luego María Mercedes les cuenta que se va a comprar un coche, pero la actitud de Magnolia los deja boquiabiertos ya que esta le prohíbe rotundamente a Meche que conduzca en esa ciudad. Rosario se presenta con Sebastián y le agradece por darle el trabajo. Este le dice que con él no va a tener problemas de que su hermana la visite. Rosario le deja en claro que su hermana no va a llegar más a interponerse en su chamba, pero este le insiste en que quiere conocerla. Por otro lado, Malvina le da la noticia a Jorge Luis que ya tiene los resultados de la prueba de embarazo. Su hijo le pregunta qué le dijeron. Esta le responde que la mugrosa está esperando un hijo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.